Bien amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una nueva entrega de este espacio entre comillas, dándole gracias a Dios y a todos ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Hoy, señores, tenemos un programa sumamente especial. Y digo especial porque ustedes saben que estamos en lo que es la semana aniversaria, donde se conmemora un aniversario más del natalicio de nuestro prócer Juan Pablo Duarte. Precisamente tenemos dos miembros del Centro Duartiano aquí en San Juan de la Maguana, con quienes vamos a conversar durante lo que resta de este programa. Así que espero que este espacio sea del agrado de todos ustedes, hablar un poco de historia y más de nuestro prócer Juan Pablo Duarte. Esto es para disfrutarlo. Tenemos entonces con nosotros, vamos a darle la bienvenida al licenciado Claudio Alcántara y a la licenciada Mercedes Elupina Báez, a quienes le damos la bienvenida a este espacio entre comillas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este espacio. Gracias. Bueno, licenciada, vamos a comenzar con... Agárrame este asunto aquí. Vamos a iniciar hablando un poquito sobre la obra, la vida de Juan Pablo Duarte, el Duarte el militar, por qué el militar combatió en algún momento para ser el Duarte militar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejar que la licenciada Mercedes Elupina dé la introducción al inicio de este conversatorio. Muchísimas gracias, señor Conde. Para mí es un placer estar acá en su programa, ¿verdad que El placer es sí? nuestro. El compañero Claudio y yo estamos acá como miembro del Centro Duartiano, porque como usted dijo al inicio, estamos celebrando lo que es el natalicio de nuestro prócer, Juan Pablo Duarte, con motivo al 211 aniversario de su natalicio. El Centro Duartiano, conjuntamente con una serie de instituciones como la Gobernación Provincial Civil, Efemérides Patria, también la Gobernación, el Ayuntamiento Municipal, la Regional de Educación 02 San Juan, estamos inmersos en una serie de actividades para conmemorar su natalicio. Tanto así que hemos elaborado un cronograma donde cada equipo va a ir a un programa determinado a promover lo que son esos valores, lo que son esas características de Duarte, ese legado que Duarte ha dejado en la humanidad. Yo también, además de ser miembro del Centro Duartiano, soy coordinadora de un programa que tiene que ver con el liderazgo educativo de los jóvenes de los centros educativos de la Regional 02 San Juan, del nivel secundario. Es ahí donde nosotros podemos ver la necesidad que hay, la necesidad imperante que hay en los jóvenes de conocer, de involucrarse un poco más en lo que tiene que ver con la historia de su país. Sabemos que vivimos en un mundo controversial, en una sociedad que está llena de antivalores y problemas sociales, producto del mismo desequilibrio que hay en la sociedad. Y cuando nosotros vamos a los centros educativos a promover esos valores que nos inculcó Duarte, que debemos seguir cultivando en Duarte, nos damos cuenta de la carencia, de la necesidad que hay de que esos valores sean impartidos, sean promocionados, sean puestos en práctica en lo que es la juventud hoy día. Por ende, nosotros como Centro Duartiano tratamos de todos los años, en el mes de la patria, promover no solo lo que son los valores y esa obra magnífica que nos dejó Duarte, porque en Duarte no solo vamos a ver al militar, vamos a ver al político, vamos a ver al humanista, vamos a ver al educador, maestro, vamos a ver a ese escritor que dejó tantos pensamientos y obras, siempre con un contenido social y con esos valores que hoy
podemos plasmar en esa juventud que tenemos hoy día y que tanto carece de ellos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Mercedes Lupina Báez, miembro del Centro Doltiano aquí en San Juan de la Maguana. Vamos entonces a entrar en materia ya con el licenciado Claudio Alcántara para que nos dé una definición de lo que fue la vida y la obra de Juan Pablo Duarte. Buenas tardes, Conde, al pueblo que nos escucha a través de este espacio, que es bastante visto. Creo que nosotros, como decía Mercedes Lupina, estamos aquí en representación del Centro Duartiano, pero también de la Subcomisión de Efemérides Patrias. Dentro de ese aniversario de hablar de Duarte, que va a cumplir 211 años, su 211 aniversario de su natalicio. ¿Y por qué no entonces nosotros tratar de cada vez que se cumple un aniversario, pues promover su obra, su liderazgo, para que hoy seamos lo que somos, un país libre, soberano e independiente? Fíjese que Juan Pablo Duarte fue un gran militar y político. En lo militar podemos decir que era un gran estratega, más que un combatiente directo, diríamos con las armas, pero sí el que comandaba, el que ideaba, el que llevaba a flote los idearios o el ideal de lo que queríamos en la República Dominicana, que era que fuera liberada. Entonces por eso Duarte asume como ese liderazgo de asumir esos controles, pero como en toda parte, el que se destaca siempre también le quieren dar esa preponderancia, pues también en su momento se la dieron. Fíjese que Duarte llegó a ser el inspector general de la Armada, o sea, lo que es hoy el Ejército Nacional, fue comandante del Ejército, o sea, pero también fue un hombre que en algunos momentos también fue humilde cuando veía algunas situaciones. Pues se relata que en un momento fue capaz de entregar su sable de manera humilde, entregarlo para la causa, y él entonces continuar con la estrategia de poder liberar a nuestra República Dominicana. Fue el artífice del primer golpe de Estado que se dio. O sea, cuando se da un golpe de Estado, porque en esa época era común. Fíjese que los primeros gobiernos, después de la libertad, era tú me quitas y yo te quito, y era quítate tú para ponerme yo. ¿A qué gobierno le dio ese golpe de Estado? Al gobierno nacional de la Junta Gubernativa que estaba constituida en ese momento. Yeah. Acuérdese que en el primer momento no fue un gobierno así electo como hoy, sí, sino la Junta Gubernativa, ¿verdad? Y entonces él estaba auxiliado de una serie de hombres, mucho, pero en el caso que nos ocupa, tenemos que ver a Duarte en primera persona, lo que fue él en su esencia, cómo él se fue manejando con sus demás compañeros, cómo mantenía ese liderazgo, ¿verdad? Y cómo la gente creía en él, cómo él se desprendió también de sus bienes que tenía, pero también el apoyo fundamental que tuvo de su familia. Fíjese que si él no tiene el apoyo de esa familia para educarse, prepararse, tampoco podía tener los conocimientos y las capacidades para dirigir un ejército que buscaba la libertad. Por eso busca hombres y dentro de ese conglomerado, pues idea, tiene ese sentimiento y hace lo que es la trinitaria, ¿verdad? Para buscar gente, para convencerlo de sus ideas, de lo que quería, de la necesidad de la libertad de la República, y entonces pues lo compromete a cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene que buscar tres que tengan la misma causa, el mismo ideal, y que tengan el mismo deseo de liberar la República. Pero también crea la dramática como una forma de llevar a través de drama, la danza, el teatro, obra que entonces daban
a relucir el problema que estaba acaeciendo en la República, pero como a veces no lo pueden hacer libremente, porque usted sabe que lo perseguían y lo ponían preso y eran capaces de matarlo. Entonces, a través de drama, poemas, tertulia, pues hacían eso. Que yo recuerdo, que estando yo muchacho todavía, aquí en San Juan, en las asociaciones, cuando cumplían esos años de aniversario, pues hacían una actividad. Y en esa actividad, pues, se hacía mucho de ese drama, viendo lo que era la situación que ocurría en el país, y entonces como que lo disfrazaban. Pero la gente entendía el mensaje. Así también creó la filantrópica, también como una forma también de filosofar y de que tuvieran la gente ese ideal de poder hablar, escribir, hacer poemas, frases que estuvieran acorde con lo que el país quería y necesitaba en esos momentos. Algo muy importante, cuando usted habla del asunto que se han perdido mucho lo que son el aspecto cultural, donde se dramatizaban en muchos casos, ¿qué creen ustedes cuál es la causa de la pérdida de esos valores? Bueno, yo creo que usted sabe que hay un elemento fundamental que ha ido globalizando el mundo, que es la tecnología. Y la tecnología, aunque es importante, muy importante, y hoy en día no es posible prácticamente vivir sin la tecnología. En el caso de nosotros, podríamos decir que nacimos y crecimos siendo análogos. Y ponernos digital ha sido un poco difícil y complicado. Y yo estoy seguro que los hijos de nosotros saben más tecnología que nosotros. A ver, estos muchachos, como los camarógrafos de aquí, estos son de la generación Z. ¿Usted me entiende? Esos nacieron con la tecnología. Hoy en día es muy difícil una persona a estos niveles estar sin un celular. Pero en ese celular usted tiene todo. Tiene libros, tiene teléfono, tiene hora, tiene los periódicos, tiene todas las informaciones y tiene al global. Son camarógrafos, son reporteros. De todo lo que saben a Google. Google te busca todo, sí. Ese es el mejor de todo. Hoy todo el mundo anda con una cámara, hoy todo el mundo es reportero, porque usted ve, hace una escena, la graba y ahí mismo la lanza y ya está en el mundo. Y los grandes medios se hacen así eco mismo. Entonces, anteriormente no existía mucho esos medios, ni siquiera mucha cámara al alcance de la persona, pero la persona tenía que expresarse para que la gente sintiera el sentimiento de la República. Entonces no fue tan fácil. Fíjese que Duarte fue tan fuerte en busca del objetivo de liberar la República Dominicana, que en un momento determinado se lió, como quien dice, se asoció, ¿verdad? Con Jean-Pierre Boyer de Haití, el presidente, o sea, para ir en contra de Gerald. Entonces, o sea, yo me alío con mis enemigos para ir contra otro enemigo, ¿sabes? Porque entonces Jean-Pierre Boyer... Eran enemigos comunes. Exactamente, no quería saber. Sí. ¿Verdad? Entonces yo me alío con el enemigo para combatir al otro. A ver, fíjese que, aunque no viene al caso, pero es parte de la historia, cuando el mismo Sánchez tiene que ir a Haití y lo mandan a Haití a prepararse en Haití para venir a combatir en contra de los haitianos. Entonces, ¿quién fue el ideólogo de todo eso? Duarte, porque era un político, estratega, preparado, capacitado, porque todo el mundo no tenía en esos momentos los recursos para ir fuera del país. Pero Duarte fue a Francia, estuvo en Barcelona, se preparó, aún a Venezuela. Cuando va a Venezuela va a ir como ministro, como un diplomático, es que va, aunque después ya le llega ya el momento de prácticamente alcanzarlo la muerte. Pero la verdad que fue una persona que desde el principio tuvo la idea de que deberíamos ser libres, soberanos de toda potencia extranjera, luchó por ella, se fajó por ella y fue, como quien dice, el líder de esa gran batalla y de todos esos hombres y mujeres que lucharon por esa libertad. Y Usted quería abundar algo. aportando algo, cuando te hablaba de qué será lo que está pasando, que se han ido perdiendo esos valores, pero también
mencionar un poquito de lo que dice nuestro compañero Claudio. Cuando Duarte pertenece a la guardia haitiana, ¿verdad? Él tenía su propósito, él sabía lo que había, pero él tenía el propósito de mediante estar ahí, aprender estrategias para entonces, así como dijo Claudio ahorita, a esos jóvenes que se identificaban con la causa, irlo preparando, ¿verdad, mi hermano? Irlo preparando. Y aunque él, como usted dijo, no tomó las armas él en sí, pero formó un equipo de jóvenes que esos jóvenes tuvieron en la capacidad más adelante, que ese era el pensamiento que Duarte tenía, lo que él quería, que pudieran enfrentar las tropas haitianas por la parte sur de nuestra isla, que era la parte más asequible. Entonces, cuando usted dice de que qué está pasando, que se están perdiendo estos valores, miren, yo me voy a adentrar un poquito a mi papel de maestra, porque eso uno nunca debe de hacerlo. Como le decía, cuando uno trabaja con los jóvenes, uno ve y uno analiza qué es lo que está sucediendo en esta sociedad. Es verdad, la tecnología, pero vemos que los valores se han ido perdiendo en los hogares, las familias. Vemos que los padres se preocupan más por darle el celular al niño, al hijo, que por ayudarlo a ir a la escuela, ayudarlo a hacer una tarea, comprarle un libro. Vamos a ver qué tú trajiste de tarea. No. Tómate el celular, busca la tarea ahí, tú resuelve ahí. Pero no saben todas las cosas que pueden ver en el celular. En el celular muchos tienen acceso a todo, usted lo sabe, no a todo. A todo, pero no lo usan para lo que deben usarlo. Entonces los padres, creyendo que le están complaciendo a sus hijos, le dan cosas materiales, cosas que tienen que ver con cosas que ellos quieren, que les gusta a ellos, se van perdiendo lo que es ese amor, esa fraternidad. Y vemos hoy día jóvenes teniendo niños cuando son niños, niñas teniendo niños cuando son niñas. Entonces, ¿qué puede una niña darle a un niño cuando ella no recibió en esta sociedad? ¿Le va a dar valores? Si a ella no le enseñaron esos valores que estamos inculcando, que tenía Duarte, como decía él ahorita, Duarte desde pequeñito le gustaba educar, juntaba a los niños de su alrededor y le daba clase desde niño. Lo ponía en el almacén de su papá y se ponía a darle clase. Pero no solo eso es un valor, pero el valor de la solidaridad, que le daba de lo que él tenía. Cuando alguno no tenía un lápiz, él buscaba uno y se lo daba, porque eso es lo que tenemos nosotros ahí, plasmado, y conocemos de Duarte. Pero ¿qué pasa? Esas cosas se han ido perdiendo. Luego entonces, ya de joven, también sigue siendo, ayudando a los que son como él. ¿Para qué? Para educarlo, para que tengan una forma de vivir diferente, para que sean diferentes. Y ni decirle, luego de que va a esos países, que ve una forma de vida diferente a la que hay aquí, y dice, no, yo tengo que llevar esto a mi país, porque tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que luchar por también tener una independencia, ser libre y soberano. Así es. Bueno, buenas tardes. Sí. Sí, buenas, con Edwin Medina. ¿Perdón? Bueno, usted hablaba de que Duarte enseñaba a los niños a su alrededor en el almacén de su padre, lo que indica que Duarte venía de una familia adinerada. Bueno, por lo menos tenían posiciones. O sea, comparado en ese tiempo, eran gente de posición. Y siempre se ha dicho que ellos tenían recursos y que su familia no escatimó los esfuerzos de poner los recursos de su familia en favor de la libertad de la República. Y como Duarte, al junto, no solamente de los padres, sino también de sus hermanos y hermanas, pues también tuvieron esa idea de que fuéramos libres, porque ellos estaban sufriendo grandemente, pero tenían la esperanza de que un día fueran libres totalmente. Y por eso se inculcó esa idea, esa mentalidad, ese valor, y entonces ellos lo cultivaban con las demás personas que tenían a su alrededor. Eso le permitió a él que entonces pudiera crear ese gran liderazgo frente a los demás compañeros. Y como había ferviente en ese momento, muchos jóvenes que querían también ser libres, pues entonces se fueron sumando poco a poco a lo ideario de Duarte,
y ese ideal entonces fue cautivando, fue ayudando, se fue motivando, encauzando por el objetivo que tenían, y entonces cada día pues se sumaban más personas, aunque algunos en algún momento echaban para atrás, pero el resto también los motivaba para que continuaran, porque no había forma de ser libre si ellos no se iban a enfrentar. Recuerde que el ejército haitiano era un ejército bien preparado y era de bastante hombre numeroso, ¿verdad? Sin embargo, los dominicanos eran pocos comparados con ellos, y cuando a ti te someten a una esclavitud, a un yugo, o sea, como que tú no tienes derecho a nada, y donde quiera te viven persiguiendo. Entonces, todo lo que ellos tenían que hacer era de manera secreta, clandestinamente. Y entonces, ¿quién era que tenía ese ideal de asumirlo y dónde se iban a reunir y buscar el sitio donde iban a hacer las reuniones de manera oculta? Entonces, Duarte. Pero los demás también fueron tan responsables que no como hoy, que de repente se hace una reunión oculta y hay más de 3 o 4 o 5 personas y aparece una, mira, estábamos reunidos en tal y tal parte haciendo tal y tal cosa. No, eso se mantenía secreto, porque era de ellos solamente, eso no podía salir de ahí. Y yo creo que si traemos ese ideal de Duarte a lo que es hoy, a nuestra juventud de hoy, es muy difícil tú encontrar hoy jóvenes que piensen en la República. Y yo lo veo porque, como dice Lupina, nosotros somos maestros y hemos vivido metidos en las escuelas. ¿Y cómo es posible que hoy en día no se le tiene ni siquiera el respeto a los símbolos patrios, a la bandera? O sea, están subiendo la bandera en la escuela y la gente pasa como si nada. Muy poca gente tiene ese patriotismo de pararse, esa reverencia a los símbolos patrios y pararse y esperar a que canten el himno, ¿no? La gente pasa y si no busca por el otro lado. Pero los jóvenes también, no es que no haya, pero no se ve ese fervor que se destaca para hacerlo. Fíjese que quienes se le dice aquí que son los patriotas, los que tienen que velar por la patria, la frontera fundamentalmente, los guardias, la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero entonces hoy en día tenemos una Fuerza Armada que es totalmente seria, honesta, responsable de sus funciones, como era Duarte. ¿Usted cree que es posible que hoy vengan los haitianos e invadan el país así simplemente? No es posible en esa época si hubiera mucho Duarte hoy, ¿verdad? Pero hoy en día todo se ha vuelto comercial. Y los que luchan mucho por el ideario de Duarte, como el Centro Duartiano, que es una institución reconocida en nuestro país y que tiene filiales en las diferentes provincias, entonces el que vive con el baluarte, manteniendo ese ideario de Duarte, de Sánchez, de Mella, de la libertad de la independencia del 27 de febrero, y mantiene viva esa armonía para que los jóvenes que van creciendo hoy en día puedan ir viendo nuestra historia. Porque el que no conoce su historia, como dicen, está obligado o condenado a repetirla. Pero si tú la conoces bien y sabes y puedes llevarlo, entonces podemos luchar para que nuestro país se mantenga con esa libertad y esa soberanía que nos dio Duarte, Sánchez y Mella. Así es. Bueno, ¿cree usted que se han ido perdiendo los valores del ideario duartiano en esta época actual moderna? Pero claro, pero eso está a la vista. Usted no ve que hoy en día... ¿No aparecerán patriotas para luchar contra los haitianos en el caso hipotético que quieren invadir nuestra república? ¿Creería usted que muchos se meterán mejor debajo de la cama? Yo, ¿cómo le digo? Yo entiendo que sí, que hay gente que es capaz de dar la vida por la república. Porque cuando usted tiene que asumir una responsabilidad, a usted no le importa morir por la causa. Y más cuando usted sabe que usted está haciendo algo digno, correcto. Pero hay mucha gente que son teóricos, que hablan mucho en la teoría, pero aquí, a pesar de todo, nosotros debemos agradecer que nosotros convivimos con los haitianos aquí. Mucha gente, usted lo oye, nuestros hermanos haitianos. Así mismo hablan nuestros hermanos haitianos. No hablan porque en verdad no somos enemigos. Otros le dicen nacionales haitianos, pero a los demás extranjeros no le dicen nacionales. Yo no entiendo por qué. Entonces yo creo
que de alguna manera... Ni hermano tampoco. No le dicen hermano a nosotros. Entonces yo lo que creo es que cada república tiene una constitución, tiene unas leyes que la limitan, tiene una cultura, ¿sabe? Tiene unas ideologías que son diferentes. Y fíjese que el mismo Duarte reconocía la valentía de los haitianos. O sea, él reconocía que los haitianos eran una gente valiente. Fue el primer pueblo latino, ¿verdad?, que se independizó, negro, o sea, en el 1801. O sea, tuvieron ese valor, ¿verdad?, de crear su independencia. Y entonces, en esos años de independencia, y que eran colonia también francesa, recuerde que Haití era más rico que República Dominicana. Entonces, hoy en día es todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque ellos no han tenido un sistema de gobierno de manera sistemática y gente que ayude y que fortalezca para que ellos se desarrollen como país y hagan su cosa allá. Pues, tanto así que usted ve una vista aérea y usted ve en la carretera internacional cómo es posible de una carretera usted poder ver una división de la parte derecha, todo verde. Le dije, mire, usted no sabe, mire, en la parte que está verde es de República Dominicana y en la parte que está seca, eso es Haití. O sea, y está como quien dice 3, 4, 5 metros de diferencia de uno y otro. Entonces, hoy en día lo que se necesitan es gente, hombres y mujeres que quieran que el ideario de Duarte se mantenga vivo en el día de hoy y que podamos fortalecerlo, llevándolo a las escuelas, a las diferentes comunidades, a los clubes, a los centros de madre, a la junta de vecinos, para que ese fervor se mantenga en todo el país a nivel nacional. ¿Está el Centro Duartiano en esta semana aniversaria llevando algunos programas de esto, de orientación, para que no se charlas, pierda conferencias a los diferentes centros educativos? Claro. Sí, bien, qué bueno que menciona eso. Mañana mismo nosotros tenemos en el Ayuntamiento Municipal un programa que es un panel con estudiantes del programa de liderazgo que yo le dije que estamos dirigiendo en la regional. Y esos estudiantes, ¿quiénes son? Son los estudiantes de los centros educativos. Por eso les digo que sí, hay algunos que sí van bien encaminados y que quieren progresar, porque quieren la educación para su progreso y también para su progreso de su país. Y ahí tenemos 5 jóvenes que van a hacer diferentes papeles de Duarte. Por ejemplo, Duarte político, Duarte militar, Duarte el educador, Duarte niño, Duarte joven. Y me gustaría que usted vaya, yo le invito, mañana a las 8:30 estaremos en el ayuntamiento, para que usted vea las condiciones de esos estudiantes, cómo ellos han preparado sus discursos, me los han mandado, mire profesora, cualquier cosa que haya que corregirle. Y yo cuando le hablé de ese discurso, le dije que yo quisiera que ellos sean ingeniosos y que hagan razonamientos lógicos de ellos, que ellos creen. Y yo me he maravillado mirando esos discursos de esos muchachos. Entonces podemos encontrar muchas cosas, es mucho lo que podemos encontrar. Y con relación a algo que usted decía, que esos idearios de Duarte, mire, nosotros como República Dominicana, nuestro gobierno invierte una cantidad inmensa de dinero en los haitianos. Quizá usted diga, no estamos saliendo del tema, pero mire, lo que le quiero decir es... No, eso tiene algo que ver, porque precisamente fue por lo que luchó. ¿Usted me entiende? Y los demás padres de la sí, patria, y con relación a lo que estaba diciendo Claudio, de por qué nosotros tenemos una agricultura y una economía más florida que ellos. Ahí está la cuestión de la educación también. Pero ¿qué pasa? Nosotros invertimos una gran cantidad de dinero. Yo como maestra he ido a algunas escuelas de la frontera donde apenas hay 1 y 2 estudiantes, en 15, que son de aquí. ¿Los otros de dónde son? Haitianos. Y decimos hermanos haitianos porque muchas personas creen que con decir hermanos haitianos estamos librándonos de que aquellas personas de allá nos juzguen. Porque a pesar de todo lo que invertimos, gastamos en la educación y en la salud, como usted lo sabe, en los hospitales de la frontera, son más las parturientas haitianas las que se atienden que las dominicanas. Entonces todo ese dinero que se invierte en nuestros nacionales haitianos
nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros vecinos, como dicen, ¿verdad, don Claudio? Así es. Y todo eso, pero a nosotros no nos lo reconocen. Entonces nosotros a veces, para que no estamos ofendiendo, que esto, no, nuestros hermanos haitianos, y yo como cristiana que soy, yo digo que son nuestros hermanos, porque son creados por Dios, pero hay una serie de cosas que nos hacen diferentes. ¿Verdad que sí, don Conde? Así es. Así es. Bien. Bueno, en algún momento Duarte fue deportado del país. ¿Y por qué? Exiliado. Exiliado. Bueno, porque fíjese que el gobierno de Pedro Santana entendía que Duarte le hacía sombra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que quienes construyeron, como quien dice, la República, los que se fajaron a luchar para la libertad? Y entonces, cualquiera de ellos pudo ser presidente. Fíjese que prácticamente a Duarte lo proclamaron presidente, pero a Duarte no le interesaba ser presidente. A Duarte lo que le interesaba es que la República fuera libre, independiente y soberana. Pero entonces cuando llega Santana, Santana en vez de buscar el apoyo y la ayuda de los que libertaron la República, entonces agarró a perseguirlo a ellos. Entonces una persecución no contra un solo, prácticamente contra todo, ¿verdad? Y eso permitió que prácticamente entonces Duarte fuera exiliado al extranjero. Pero él también fue a Venezuela, buscó recursos, allá buscó ayuda, apoyo, para venir de allá, entonces, para buscar la forma de volver a reconquistar la República. Y ahí entonces cuando viene que se da la batalla del 19 de marzo. En esa batalla ya Duarte estaba ahí preparado, al pie del cañón, como decimos, para libertar, y ahí mismo viene la del 30, y comenzaron entre batalla y batalla, hasta que prácticamente lo último que hicieron fue, cuando no pudieron anexarla a Francia, entonces intentaron anexarla a España. Entonces fue una lucha tras la otra. Y entonces Santana, que fue el que más duró en la presidencia en ese momento, y después Báez, entonces ellos se convirtieron en perseguir a los patriotas. Pero aún así, Duarte no descansó nunca de su ideal, ni de conquistar, ni de persuadir a la gente, por mantener el ideal que él tenía de que República Dominicana fuera libre, independiente y soberana de toda potencia extranjera. Bueno, Duarte, me imagino que él murió en el extranjero. En Caracas. En Caracas, Venezuela. Sí. Ya estaba enfermo. Sí. Sí, ya no podía luchar más, pero aún así se mantenía pendiente. Sí, a todo lo que ocurría aquí. Así es. Yo creo que él se murió fue de tristeza. Ya, Esa enfermedad fue por la tristeza. Fue por la tristeza. ya. Hay algo importante, don Conde, que cuando usted le pregunta que él fue al exilio, en verdad a él se le consideraba aquí, entre esas personas, un insurgente. Por eso él lo mandan fuera, porque consideran que él está luchando en contra de los intereses del país. Pero usted sabe que era al revés. Quienes estaban en contra de los intereses del país son aquellas personas como Santana y su compañía y sus compañeros, que en verdad querían hacer lo que le diera la gana, y que no era el ideario, lo que tenía Duarte como liberal en su mente. Ellos querían ser libre, pero con otra potencia con ellos. Pero Duarte no quería que ninguna potencia tuviera que ver, sino que nosotros seamos libres e independientes, sin tener que ver con España, ni con Francia, ni ninguna de esas otras potencias. Sí, porque por eso dice libre, independiente y soberano. Soberano. Libre de toda potencia extranjera, extranjera, no solamente de Haití. No es de todas, De de todas. todas, no es de UTA. Exacto. Así es. Porque entonces salimos de Haití y vamos con Francia. Salimos de Francia, Y vamos con España. No, estamos pero lo mismo. así no, Sí, es de sí. ninguno. Así es. Bueno, ya finalmente, si tienen algo más que agregar sobre este conversatorio, sobre el ideario de Duarte, esta es la oportunidad. Bueno, nosotros entendemos que la ciudadanía, y fundamentalmente los jóvenes, los estudiantes, tanto de las escuelas públicas y los colegios, como de las diferentes universidades, independientemente de la carrera que estudien o del grado en el cual estén, deben tratar de leer
de estudiar lo que fue la vida y obra de Duarte para así conocer la historia y tener un nivel más de conciencia y conocimiento de por qué hoy en día existe República Dominicana y por qué tiene un escudo, por qué tiene una constitución, ¿verdad? Y que ese escudo que tiene esa frase de Dios, patria y libertad, de por qué la lleva, para que la gente entonces pueda ir cultivando eso y poder llevarlo a los demás, a las demás generaciones que vienen asumiendo, para que no se pierda ese ideal de Duarte a través de los años. Bueno, muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Conde. Por su acogida. Muy amable. Sí. Ya ustedes saben, estamos aquí abiertos para cualquier evento que se presente, asunto de historia, estamos por acá abiertos para darle la oportunidad. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hemos conversado esta tarde con el licenciado Claudio Alcántara y con la licenciada Mercedes Elupina Báez, miembros del Centro Duartiano aquí en San Juan de la Maguana. Esto en conmemoración de cumplirse un aniversario más de nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Ustedes y nosotros nos encontraremos una vez más en otro programa, entre comillas. En los controles, Rosel Ferrer, en cámara Elvis de León, y aquí Rafael Méndez, deseándole feliz tarde.